Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer algo y es, pronto ahora Mike, mientras vamos comenzando, pues ya vamos a comenzar, pero las preguntas las vamos a colocar entonces en el chat o si alguna cosa yo les abro o les solicito abrir el micrófono. Si quieres me escribes por ahí para saber que me estás oyendo bien. Si ves que te falta volumen en el audio, por favor me cuentas para que podamos comenzar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Esta masterclass la vamos a partir como en cuatro eventos. Esos eventos son un apartado que tiene que ver con con el tema de tiempos predeterminados, sobre todo que tiene que ver con la atención al detalle. Vamos a hablar del costo minuto, la formalidad versus la informalidad y los errores más comunes en los sistemas modulares. Cuando terminemos de hablar de cada uno de esos temas, abrimos el set de preguntas para continuar. ¿Te parece bien? Listo. Vamos a comenzar. Los demás que vayan entrando, pues les toca irse ya metiendo como en el tema. Lo estamos transmitiendo en este momento en vivo por otros medios y otros canales donde lo pueden estar viendo en el momento. Listo. Entonces, de todas maneras, por eso vamos a comenzar y vamos a respetar la puntualidad de los que están listos para comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Ya hay algunos videos que tienen que ver con este tema, uno que se hizo más o menos hace 3 semanas, que tiene que ver con el tema de atención al detalle. Una de las partes que más ha gustado y que la gente nos ha preguntado más es cuando, después de que entramos a hablar de la atención al detalle, es esa partecita que tiene que ver con el tema de tiempos predeterminados. El tema de tiempos predeterminados es un tema supremamente especializado, supremamente extenso. Yo aquí quiero es mostrarles cómo se encuentran algunos tips y algunas herramientas fáciles de digerir y que nos ayudan a cambiar la forma de pensar que tenemos los que nos dedicamos al tema de ingeniería de confección. El estudio del trabajo tiene que ver con el estudio de los métodos y tiene que ver con el estudio de los tiempos. ¿Ok? Nosotros estamos acostumbrados, vamos a ver si lo tengo aquí a la mano, lo tengo allí detrás. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre que hablamos del estudio de tiempos o el estudio de métodos, perdón, solamente tiene que ver con el cronómetro. Nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo que es mucho más efectivo el estudio de los métodos, como lo vamos a ver hoy, que realmente ponernos detrás de las operarias con un cronómetro. Y eso que hoy en día ya ni siquiera usamos un cronómetro especializado como este en ingeniería, sino que utilizamos los cronómetros que tienen los celulares. Y estamos haciendo unas tomas de tiempos que de verdad
no arrojan el resultado que estamos esperando, porque no estamos haciendo los estudios de tiempos como se deben hacer. Entonces, el estudio del trabajo es el estudio de los métodos y el estudio del tiempo. ¿Ok? En el estudio de los métodos tenemos que es el registro y examen crítico de los modos de realizar las actividades. ¿Para qué lo hacemos? Para poder ejecutar mejoras, para realizar mejoras. Nosotros hacemos todo esto es porque queremos hacer mejoras, porque queremos hacer qué? Y obtener aumentos de productividad. Entonces, por eso es la razón de ser del estudio de métodos. Y el estudio de tiempos, aquí pues hay una descripción que dice que es el tiempo que invierte un trabajador calificado y tal. Realmente el estudio del tiempo o el tiempo es una consecuencia natural de ese método. O sea, yo siento la operaria, le digo cómo va a ser la operación, la dejo primero que se adapte un poquito al puesto de trabajo y después ya me encargo de empezar a hacer las tomas de tiempos. Entonces, depende de cómo ese método lo haga o lo asimile la operaria o cómo haga yo para que ella lo entienda, la consecuencia natural será el tiempo. Medio minuto, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Eso es básicamente el estudio del tiempo. Entonces tú me estarás preguntando, mi ingeniero, pero es que eso es básico y eso es lógico. No es ni tan básico ni es tan lógico. O sea, cuando llegamos a visitar las fábricas nos damos cuenta de que no estamos haciendo la tarea bien hecha, no estamos estudiando los métodos como son, no estamos aplicando las mejoras. Y por eso vamos a ver ahora qué diferencia hay entre ver, observar y el tema de atención al detalle que tiene que ver con el segundo. ¿Por qué decimos ver? Entonces aquí hay una definición básica de Google que dice que ver es percibir algo material por medio del sentido de la vista. Mientras que observar, según la definición que tiene Google, es mirar algo o alguien con mucha atención, y por eso está subrayado, y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre un comportamiento o características. Esa es una súper definición. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a eso vamos a llegar. ¿Qué están haciendo las personas cuando sacan un aparato de estos, cuando sacan un aparato de estos, supuestamente para hacer el estudio de métodos de una operaria? No estamos haciendo ningún estudio, simplemente la operaria ya empezó a confeccionar, a trabajar. A mí me interesa saber cuánto tiempo se va a demorar y cuánto le voy a exigir. Yo prendo un celular, prendo el cronómetro y saco un tiempo. Saco un promedio o miro 2 o 3 observaciones, pero no hago un estudio cómo se debe hacer, cómo se debe medir. Entonces lo que hicimos fue además, mientras la operaria está cosiendo y yo estoy cronometrando, lo único que estamos haciendo es estamos viendo trabajar a la operaria. Mientras que cuando yo aprendo a observar, yo estoy a la vez que estoy cronometrando, pero mi interés más que cronometrar no es cronometrar. Mi interés es observar lo que la operaria está haciendo con una cantidad de parámetros y cosas que yo miro en un puesto de trabajo donde realmente me interesa minimizarle los movimientos, las distancias y una cantidad de pequeñas cosas que hacen que los aumentos de productividad se disparen. Entonces, no es solo medir el trabajo. Lo que estamos haciendo en las fábricas, señores, es medir el trabajo y eso que no lo estamos midiendo bien. ¿Por qué no lo estamos midiendo bien? En la mayoría de los casos, no digo que todo el mundo no lo sepa hacer, pero en la gran mayoría de los casos no sabemos medir y no sabemos observar. Y a mí me interesa más ni siquiera que midan. A mí me interesa que aprendan a observar. Y por eso enseguida vamos a ver una parte que tiene que ver con el tema de MTM, pero para que entendamos cómo tenemos que entrenar nuestro cerebro si de verdad queremos aprender a observar. La atención al detalle es la habilidad de procesar información detallada con efectividad y consistencia. La habilidad de procesar información detallada con efectividad y consistencia. Nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro si queremos ser unos buenos analistas de ingeniería, si queremos ser unos buenos, digamos, personas que quieran conseguir aumentos de productividad importantes. Nosotros tenemos que saber y tenemos que tener en nuestro cerebro una cantidad de herramientas para ver pequeñísimos detalles que hacen la diferencia. No sé si lo han visto, pero en esta diapositiva ahí no dice Coca-Cola, ¿sí? No sé si lo han visto, pero las
las pintas que tiene esas cartas que están ahí no son las correctas. No sé si lo han visto, pero miren cómo dice azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, rojo, verde, azul. No sé si nos hemos dado cuenta que donde dice azul está con letra roja. ¿Por qué? Porque estos pequeños ejemplos, porque donde dice Coca-Cola, no Coca-Cola, nuestro cerebro ya está preparado para percibir y saber que ese logo es el de Coca-Cola. Y por eso nuestro cerebro no fue capaz de decirnos, ahí no dice Coca-Cola. Y por eso cuando vemos las cartas, vemos que las cartas están bien, porque el cerebro ya está relacionando, son unas figuras, pero nuestro cerebro no nos está dando la orden y nos está diciendo, hombre, la pica es de color negro, no es roja. El corazón debería ser rojo, no negro. Y lo mismo las otras dos, que sí están correctas. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Aquí lo más importante que tenemos es en los tiempos predeterminados o en la ingeniería de confección o de cualquier ramo de la ingeniería del trabajo, se utilizan unas distancias. Esas distancias se empiezan a utilizar como unos códigos y esas distancias tienen que ver con cuando hay movimientos como coger, dejar, otros movimientos que están ahí, tiene que ver con esas distancias y esas distancias tienen que ver con unos tiempos. No nos va a interesar ahora tanto. Vamos a ver si puedo. Vamos a usar un láser aquí. Entonces, aquí tenemos unos movimientos. Estos movimientos son de coger y estos movimientos son de dejar. Todos los movimientos de MTM se basan en esta pequeña tabla, donde hay unos 30 y pico de movimientos. Pero a mí no me interesa que aprendan hoy a predeterminados. Hoy no me interesa que aprendan de MTM. Me interesa que sepan que existe esa herramienta súper potente para que nuestro cerebro lo empecemos a entrenar y quizá sepamos que lo podemos entrenar para encontrar una cantidad de diferencias como las que vamos a ver más adelante. Estos movimientos son los de coger, estos son los movimientos de dejar. Y estos tiempos que están aquí adentro son unos movimientos que se llaman TMUs. Son como unas unidades tan pequeñitas que son un TMU es una 100 milésima de hora o, o 1667 o 1667 TMUs equivalen a un minuto. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo acá, muchachos? Estamos viendo que estos son tiempos. Háganse de cuenta que usted no sabe qué son TMUs. Hoy no nos interesa saber qué TMUs. Nos interesa que esos son unas unidades de tiempo. 3, 6, 9, 12. Pues lógicamente, mientras más grande esté el número, más tiempo tiene. Y aquí hay unas distancias que dice que son centímetros. Esas son las distancias que se usan en ingeniería. Entonces, ingeniería dice que cuando se usan los dedos, se usa una distancia 5, cuando se usa la mano una distancia 15, cuando se usa el antebrazo es una distancia 30, cuando se usa todo el brazo es una distancia 45 y cuando se usa todo el tronco es una distancia 80. Esa es una forma de verlo. A veces la gente se enreda muchísimo con esto. Yo les enseño a las personas cuando hacemos los cursos, las formaciones, las consultorías, que no podemos ser más papistas que el Papa. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ser así. Esto me gusta mucho. Muy prácticos, muy prácticos. Entonces, no es empezar ahora, ay, ¿cómo era con la mano? Pero es que la mano aquí sí la movió, pero los dedos se le movieron. O esas distancias, no, jefe, pero es que yo mido acá y esto me da 45, pero entonces esto me da 50, entonces yo no entiendo. Entonces la forma más fácil que nosotros hemos utilizado para que dimensionen las distancias en el tema de predeterminados es ese puesto de trabajo que está pintado ahí. Ese puesto de trabajo, como lo ven, es como si fuera una vista aérea de un puesto de trabajo de una operaria o un operario de confección. Entonces, para facilitar el tema, hemos dicho que todo lo que esté alrededor de la aguja de confección, vamos a llamarlo una distancia 5. Todo lo que esté alrededor del cabezote de la máquina, lo vamos a llamar una distancia 15. Todo lo que esté sobre la mesa de trabajo lo vamos a llamar distancias 30. Todo lo que esté en estas mesitas auxiliares es una distancia 45.
y todo lo que esté detrás del operario, donde el operario le toque girar para acogerlo, es una distancia 80. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que esas distancias, si se fijan acá, estos son movimientos de coger. No importa lo que significa esa GA, GB, GC. Sin embargo, GA es un coger con mucha facilidad, casi que simplemente deslizando la mano. Un GB es cogiendo con los dedos y un GC es cuando tengo que escoger entre varias cosas, por ejemplo, capas de tela o unas marquillas, o escoger entre una caja de alfileres o una caja de puntillas o algo así. Vamos a ver cualquiera de las tres Gs, pero vamos a ver la misma. Miren, miren muchachos una cosa. Si yo tuviera que ir y coger algo, llamémoslo con la mano, que esté en la aguja, yo voy miro la G y voy miro la distancia 5. Y esos son 7 TMUs. Recordemos que en este momento no me interesa saber qué son TMUs. En este momento no estamos en una clase de tiempos predeterminados. Yo les estoy aquí mostrando que hay una base que usan los tiempos predeterminados que necesitamos incorporar a nuestro cerebro para que cuando lleguemos a analizar un puesto de trabajo, el cerebro ya me ayude en ese proceso, como les decía ahora, de observación. ¿Sí? Por eso hablamos de observar. Cuando el cerebro tiene por allá grabado en el disco duro, nosotros tenemos grabado esto, sobre todo este tema de las distancias, el cerebro ya me va diciendo a mí, hey Luis, esa operaria está cogiendo esa pieza demasiado lejos. Hey Luis, a esa operaria le podemos mejorar esa distancia. Hey, Giovanni, a esa mesita auxiliar la podemos eliminar y más bien que la operaria ponga el trabajo sobre la mesa con un apilador, sea neumático, sea manual. Hey, Mike, vamos a hacer tal y tal cosa. Eso ya lo tenemos incorporado aquí en la cabeza. Entonces, fíjense en que si yo tengo un coger y tengo algo alrededor de la aguja, tiene un tiempo de 7. Pero si en vez de tenerlo acá, lo tengo por aquí en un extremo de la mesa o por acá en este lado, ¿sí? O en la mesa auxiliar, hablemos de la mesa, 30, miren que el tiempo en vez de 7 pasa a 14, o sea, es el doble. ¿Sí se dan cuenta? Si lo tuviera en la mesa auxiliar, ya es 18 contra 7. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted hay veces que llega a las fábricas y encuentra que la operaria, es que de pronto no quiero que se sienta alguien mal, pero muchas veces dejamos que los operarios hagan lo que quieran. O que aquí hay una línea muy delgada. Uno encuentra cuando llega a las fábricas y la gente le dice, ingeniero, pero vea, es que sabe que yo me he dado cuenta que la operaria trabaja mejor cuando yo no la presiono. Entonces, yo más o menos le digo qué tiene que hacer y yo la dejo que ella trabaje. Entonces usted se encuentra a dos personas en dos módulos distintos pegando marquillas y cada una con un método totalmente distinto. Y yo quiero ser respetuoso de que ellas trabajen lo más cómodas posibles, lo menos estresadas posibles y tengo la teoría de que si trabajan sin ese estrés, sin este reloj encima o sin este celular encima donde estoy sacando el tiempo, que esto es una tarea pues que no está bien hecha, creo que obtengo mejor resultado que cuando la estoy presionando. Puede ser que psicológicamente eso sea cierto. Lo que no está bien es que yo deje trabajar al operario como quiera, no porque no le dé libertad de hacerlo, sino porque el operario no conoce esto que estamos viendo acá, no conoce el tema de distancias, no conoce la repercusión que tienen las distancias en el tiempo. Entonces ve uno un operario en una mesita auxiliar como esta, a lo mejor con las marquillas regadas aquí, incluso ni siquiera separadas por tallas, sino todas revueltas y ella las va escogiendo y ya. Y tenemos un operario, vamos a hablar de tres operarios, y tenemos uno que tiene las marquillas debajo del cabezote de la máquina, también un poquito revueltas, ¿sí? Y las tiene que escoger. Y tenemos por allá un módulo donde son un poquito más curiosos y tenemos al lado del cabezote de la máquina, tenemos un pequeño dispositivo que es un succionador de aire, es muy fácil de hacer, donde tú succionas y la marquilla
él te la entrega así. O sea, la marquilla se mantiene, el aparato cuando toca las marquillas que están apiladas en un cajoncito, él hace y cuando chupa, él sube y mantiene levantada la marquilla casi como si me la estuviera entregando. Ojo con los tres ejemplos que acabo de decir, que es muy tonto. Unas marquillas tiradas y revueltas acá, unas marquillas tiradas y revueltas aquí en cualquier parte de la mesa y unas marquillas en un dispositivo neumático. Miren la diferencia tan grande. Si las tengo acá y las tengo además que escoger, tengo que utilizarlas con un coger a una distancia 45 que tiene un tiempo de 27 TMU. Si yo voy acá donde también las tengo que escoger, pero a una distancia 30, ya estoy hablando de un tiempo de 23. Y si las tengo en ese dispositivo neumático, como las tengo que coger ya con mucha facilidad, entonces es una distancia 5 y además se convierte en un movimiento fácil como un GB. Recordemos que no quiero que salgan aquí sabiendo qué es GA, GB, GC, PA, PB, PC. No, quiero que empecemos a como hacer una pequeña introducción, cómo se va destapando el cerebro ante un mundo tan pequeñito como el puesto de trabajo, pero tan complejo y tan fascinante. Entonces, si yo voy a G, B a una distancia 5, fíjense en que el tiempo sería 7. O sea, teníamos, el tiempo aquí era 27 TMUs, aquí bajó a 23, pero si lo hacemos aquí con el dispositivo, bajo a 7. ¿Qué pasa si yo hago una mejora de productividad? Por eso les decía que no importa que eso se llamen TMUs. Fíjense en la repercusión en la productividad. Bajar un tiempo de 27 a 23 o a 7. Entonces, elimino el de 27, elimino el de 23 y pongo a todas las operarias a trabajar, ¿qué? Con el dispositivo neumático a 7. Entonces, ¿qué está haciendo la operaria? La operaria no está trabajando más rápido, la operaria no va a trabajar más estresada, la operaria no va a tener un ingeniero encima, un supervisor encima con un reloj casi que diciéndole, ¿qué hubo pues? Muévase, que es que vamos a perder plata. No, aquí estamos aprendiendo cómo con esa forma de pensar yo le estoy entregando al operario la forma más fácil de hacerlo, la que menos cansancio le genere, menos fatiga le genere, pero que el resultado sea ¿qué? Aumento de productividad. Nuestro objetivo, señores, en las fábricas es aumentar la productividad. Si tú eres el dueño de tu propio negocio, tu objetivo es dar mejores resultados, dar mejor rendimiento. ¿Y cómo das mejor rendimiento? Aumentando la productividad. Y la productividad no se aumenta con un celular. ¿Ok? Recuerden que cuando hablemos de este pequeño grupo, vamos a abrir unas preguntas. Si quieren, les abro el micrófono o si quieren, las mandamos por escrito. No tengo ningún problema para que si quieren, las van colocando ahí lo que se les vaya ocurriendo, que ya enseguida que vayamos a pasar a otro tema, las resolvemos. Listo. Entonces, fíjense la importancia de las distancias en ese puesto de trabajo. ¿Sí? Ahí es cuando la persona se está girando. Vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo de tiempos predeterminados. Este ya es una operación hecha completamente con predeterminado. Nosotros en confección, yo por lo menos en los 28 años que llevo trabajando, yo nunca he realizado una operación con MTM1, MTM2, no. Aprendo con el MTM2 todo este tema de las distancias, de los movimientos y las cosas. Y nosotros tenemos una herramienta que llamamos MTM3, que son tiempos predeterminados de confección. ¿Qué quiere decir esto? Hay los movimientos de confección son totalmente repetitivos, o sea, lo que realmente cambia son las longitudes de costura, son las longitudes, son los recorridos, pero los movimientos de costura son los mismos: alinear, poner, estirar, coger, dobladillar, meter en un embudo, posicionar bajo prensatelas, levantar el prensatelas, remate manual, remate. Todos esos movimientos son predeterminados, o sea, sabemos cada uno de esos movimientos para unas distancias, algunos y otros no tienen que ver con distancias, tienen unos tiempos específicos. Los tiempos de confección dependen de unas fórmulas matemáticas que tienen que ver con el número de puntadas, con las revoluciones de la máquina, ¿sí? Con la longitud de costura y
y con un elemento que se llama la aceleración y desaceleración de la máquina, y eso todo termina dando como repercusión el tiempo. El ejemplo que estamos viendo ahí fue hecho con tiempos predeterminados, pero yo quiero mostrarles eso, no que hay una herramienta para hacerlo, no que hay una super cosa super tesísima para, sino para que veamos cómo el cerebro empieza también lo empezamos a entrenar en el tiempo de movimientos, en el tema de las distancias y somos capaces de ver. Y aquí vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros cada que hacemos un tramo de costura, nosotros tenemos que hacer unos movimientos manuales. Les quiero contar algo, puede parecer no una novedad, pero para muchos lo es cuando se les dice. El tiempo de confección de cualquier operación, más o menos, o sea, en promedio, estamos hablando que un 70% y muchas veces llega hasta el 80 y 85% son movimientos manuales. El otro 30, 20 o 15% solamente es costura. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que muchas veces una operación de costura de medio minuto, ¿sí? O sea, de 0,5 minutos, vamos a suponer que fuera el 80%, 0,40 minutos, o sea, 24 segundos aproximadamente, son manipulaciones que hace la operaria. Los otros 0,10, ¿sí? O sea, los otros 6 segundos realmente son el tiempo de coser. Ingeniero, pero ¿eso qué repercusión o qué importancia tiene? Muchísima, porque yo quiero que no se les olvide el grafiquito que vimos ahora, el tema de las distancias, el tema de las manipulaciones. Entonces, si yo trabajo muy fuerte en ese 80% de la manipulación para que la operaria lo haga lo más eficiente posible, estoy trabajando en lo que se dice en ingeniería o en estadística en el Pareto, o sea, estoy impactando en esa porción gigantesca de los movimientos manuales que me van a permitir que el aumento de productividad sea enorme. Aquí hay un ejemplo. Vamos a suponer que yo tuviera una operaria que va a coser los costados de una pantaloneta. Esto es un ejemplo totalmente inventado, donde la operaria hace una costura inicial de 2 centímetros y luego hace 1, 2, 3, 4 tramos de 12 centímetros. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo estudio en predeterminados, podría ser algo como coger y colocar en mesa o rodillas, aquí están las distancias, coger y posicionar una pieza sobre otra, posiciono bajo prensatelas, coso los 2 centímetros, después alineo las telas, después coso 12, alineo, coso 12, alineo, coso 12, alineo, coso 12. Aquí están 1, 2, 3, los 4 tramos de 12, el tramo inicial de 2. Fíjense en que antes de cada costura hay un movimiento que se llama alinear. ¿Por qué? Porque la operaria lleva las manos hasta la aguja, las tiene que volver a mover, vuelve a alinear y vuelve y cose. Es un movimiento paralelo, o sea, para yo poder coser, la operaria no puede quedarse con las manos quietas, ni las puede dejar hasta donde le llegaron. Por eso una de las cosas que uno hace es, y voy a ser muy, yo no sé si en todos los países se diga así, muy cansón con el tema del celular o con el tema del cronómetro. Si yo quiero mejorar esta operación de cerrada de costados de esta pantaloneta o de esta playera o este bañador, como lo quieran llamar, yo no lo hago con no lo hago con el teléfono, yo no lo hago con el reloj, simplemente lo hago con un tema que tiene que ver con micromovimientos y con aprender a observar y a entender la atención al detalle. O sea, yo tengo que saber captar cuando llego a mirarle a la operaria a trabajar y me doy cuenta que la operaria está haciendo 4 tramos de 12 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de esta operación, después de que hacemos el estudio, ya sea por predeterminados o por cronómetro, está dando como resultado 0,517 minutos, ¿sí? Entonces, acá, cuando lo hacemos como en herramientas de tiempos predeterminados, miren el ejercicio. El 73% del tiempo de esa operación era manual. El otro 27% es un tiempo de máquina, ¿sí? Si yo cojo el mismo bañador, pantaloneta, short, como lo quieran llamar, en el ejemplo que me estoy inventando, que esto es inventado, y le digo a la operaria, mira, tú no vas a parar 4 veces, necesito que solamente hagas 2 tramos de 24 centímetros.
Lógicamente, cuando lo hago es porque ya lo analicé, porque sé que se puede hacer, porque el tejido me lo permite. Entonces trato de decirle, bueno, vas a tratar de acostumbrarte a que no me vas a hacer sino 2 paradas, no 4 que estabas haciendo. Entonces, fíjense en que si yo analizo la operación, ¿por qué lo estoy viendo aquí en predeterminados? Porque es la manera más fácil de desglosarla y poder hacer la comparación. Entonces, miren que hacen los mismos movimientos iniciales. Hay unos movimientos de coser de los 2 centímetros, pero luego solamente vienen 2 tramos de 24. Los alineares son un poquito más extensos. No, vamos a ver, extenso no. Como son 24 centímetros, me cubre de 16 a 30. ¿Sí? Ok. Y vamos 24, alineamos 24 y hacemos la misma operación de soltar la prenda. Si analizamos la prenda, nos está dando un tiempo de 0.417 minutos. ¿Qué significa eso? Miremos que es el mismo 73% manual, el 27% de máquina, pero solamente con esto nos dimos cuenta de que la operaria podemos obtener en esa operación un ahorro del 19%. Yo quiero que alguien me diga si de verdad no somos capaces, o si, perdón, al revés, si nosotros somos capaces de estar aumentando la productividad en una fábrica en un 19%. ¿Cierto que no? Porque llegamos y nos bloqueamos, o sea, estamos en la fábrica y decimos, miércoles, ¿yo cómo hago? Es que no sé qué hacer. Y entonces desesperadamente saco el teléfono, desesperadamente la supervisora saca un reloj y empezamos simplemente a azotar, como a azotar al trabajador, como si esto fuera un, ¿cómo se llama? Un látigo, ¿sí? Donde creemos que el efecto del cronómetro simplemente va a ser velocidad. Y el efecto del cronómetro sí puede ser velocidad, pero la velocidad está asociada a qué? A problemas de calidad. Entonces, ¿uno qué trata de hacer? Es entrenar a las personas en que aprendan, a que tengan allá en el cerebro esa persona, que esa persona puede ser un técnico, puede ser un supervisor, puede ser un ingeniero, puede ser una supervisora, o inclusive esto se le enseña a las mismas operarias. O sea, si yo quiero que de verdad mi gente me entienda esto, yo puedo llegar a entrenar a las operarias en este tipo de cosas, no para que sean ingenieras, sino para que cuando yo les diga, hey, Margarita, vas a hacer solamente 2 paradas, Margarita ya me entienda lo que yo le estoy queriendo decir, no que la estoy queriendo poner a correr más. Es que hagan el ejercicio con una operación, solamente eliminándole movimientos como acabamos de hacer en el ejemplo, o simplemente con un reloj diciéndole, Margarita, estás muy bajita, estás a un 70%, necesito que llegues al 85%. A ver, ¿cuál resultado puede ser más exitoso? Es mucho más fácil que la persona aumente su productividad mejorando el método que simplemente corriendo. Y la forma de mejorar el método, por eso yo discrepo cuando llego a las fábricas y encuentro gente que le dice a uno, ingeniero, aquí nosotros dejamos que las chicas trabajen como quieran, porque trabajan más relajadas, porque están más tranquilas, porque no están estresadas. Pues hombre, si no queremos de verdad aprender técnicas que nos permitan aumentar la productividad, estamos mal. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Lo más importante acá, en el tema de predeterminados, es esta tablita. Ojo muchachos, no nos tenemos que aprender la tablita. No tenemos que saber qué significan esos números. Necesitamos saber que hay un tema de distancias que está relacionado con los movimientos manuales, que son sobre todo coger y dejar o soltar. Miren que eso es lo que está aquí en la tabla, ¿sí? Estos movimientos son fijos, que son observar, que son un movimiento de pedal, que es un movimiento de pie, que es, esos son fijos, esos no tienen una variación respecto a la distancia. Los que varían de acuerdo a la distancia son estos Gs que son coger y estos Ps que son soltar. Cualquier cosa que vayan a hacer las manos que tengan que ver con los movimientos de coger o de soltar, yo tengo que tener muy presente el tema de las distancias y lo tengo que saber aplicar. Ojo, no puedo ahora pretender que todo lo voy a meter en ese circulito del 5, sino que empezamos a trabajar de adentro hacia afuera. Si yo puse algo y no me cabe pues alrededor de la aguja porque es una pieza grande, pues trato de ponerla
a la distancia 15. Ingeniero, no, no me queda ahí porque la operaria queda ya con todo ahí como amontonado. Entonces trate de usar la mesa de la máquina. No, ingeniero, no me da. Entonces usa obligatoriamente la distancia 45. Pero usted llega a fábricas donde la operaria puede tener el trabajo en esta mesita auxiliar, ¿sí? ¿Y qué te encuentras? Que la operaria simplemente ella muy tranquila y oronda se gira, coge las piezas y las lleva a su máquina. ¿Qué significa eso? Que es una distancia 80. ¿Contra qué? Contra una distancia 45. Y si estamos hablando de un coger sencillo como este GB, el tiempo la operaria sin querer queriendo me lo está aumentando de 18 TMUs a 23 TMUs. Ojo, que aquí salen una cantidad de observaciones de gente que cuando saben que es un TMU, que es una 100 milésima de hora, le dicen a uno, no, ingeniero, pero es que, hermano, ¿usted qué me está hablando? Usted me está hablando que simplemente es un coger y me está ahorrando de 23 a 18, estamos hablando de 5 TMUs. O sea, una 100 milésima de hora multiplicada por 5. No, pero es que eso no vale la pena. Eso no vale la pena. Eso no vale la pena. Por eso les quise poner el ejemplo este, ¿sí? Fíjense que este ejemplo tiene que ver con disminuir los tramos de costura, porque disminuyendo los tramos de costura, también mejoro lo que son los movimientos manuales que van acompañados a los tramos de costura. Y así es que se construye una operación en tiempos predeterminados. ¿Ok? Entonces, esto me está mostrando que yo puedo tener unos ahorros muy importantes simplemente con el hecho de optimizar las operaciones de costura. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar enseguida. O sea, enseguida vamos a hablar del costo minuto, pero el costo minuto también va a ir asociado al rendimiento, a la productividad del taller. Entonces, si yo tengo un taller bastante improductivo, mi costo minuto se aumenta y por eso yo me salgo del mercado. ¿Ok? Y por eso la charla del masterclass se llama ¿Cuánto cobrar? No sé si se dieron cuenta, pero en muchísimos grupos que estamos de confección en toda Latinoamérica, es una pregunta que hacen todos los días. Hay gente que está colocando fotos de pantalones, de blusas, de camisas, y unos preguntándole al resto del público, que el resto del público son 10.000, 20.000, 30.000 personas. Amigo, ¿quién me ayuda para yo saber cuánto cobro por esta pantaloneta? Por Dios. O sea, usted cómo le pregunta a su vecino, ¿usted cuánto cobra por su trabajo? ¿Cierto que no? O sea, yo sé cuánto debo saber, no sé, debo saber cuánto cobrar por mi trabajo. Y mi trabajo va asociado a unos tiempos, va asociado a una productividad, va asociado a unos números, y esos números son los que me permiten a mí poder negociar con ese confeccionista, sea que me llegue con un buen precio o me llegue con un precio perverso. Ya yo estoy en la facultad o en la libertad de aceptar un trabajo mal pago, porque no se trata de que recibamos todo simplemente porque no hay trabajo, pero sí que si yo lo recibo, yo tengo que ser consciente, lo estoy recibiendo a pérdida, o este trabajo me va a dar punto de equilibrio, pero por lo menos voy a tener las operarias trabajando. Pero no, yo recibo el trabajo, yo trato de entregarlo cuando pueda y después veremos, ¿ok? Bueno, antes de empezar, ¿quieren? Dejamos de compartir un momentico acá. No sé si alguno quiera levantar la mano o preguntar algo de los que tenemos conectados, por lo menos en Zoom, porque los de las otras plataformas que son Facebook, YouTube, en Twitter, esas personas no tienen en este momento, no los tenemos con acceso a preguntas por el tema de plataformas. Pero en este caso que en Zoom tenemos a Mike y a Giovanni, si me quieren preguntar algo antes de continuemos con el tema de costo minuto, con mucho gusto me levanta la manito y yo le abro el micrófono. O simplemente me escriben, podemos continuar. Ok, Mike. Joanny, ¿seguimos? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. El tema de costo minuto y que tiene que ver con el costo por prenda es el valor del minuto al cual se debe cobrar por un minuto de trabajo. Eso suena bastante lógico, bastante claro, pero a veces
no es tan claro. Un costo minuto son los gastos totales, puede ser por día, ahorita vemos una pequeña hojita de Excel para que lo entendamos bien, y lo dividimos por los minutos del turno, por el número de personas que tenemos asociadas a las operaciones de fabricación. No es que ahora vamos a sumar los minutos de la supervisora, los minutos del dueño del negocio, los minutos del mensajero. Esos minutos no se pueden sumar, pero sí van relacionados con los gastos totales. O sea, los minutos son los minutos operativos, pero los gastos sí son los gastos de todo mi negocio. No solamente son las cifras de las operarias y lo otro no me importa, ¿sí? Entonces son dividido los minutos por turno por el número de personas y esas iniciales que están ahí son unos indicadores. Esos indicadores son grado de marcha, el nivel de ausentismo y el rendimiento del taller. Pero al final eso es como si fuera, esas tres cosas asociadas y multiplicadas tienen que ver con la eficiencia del taller o la eficiencia de la plantilla, ¿sí? Ahora vemos un ejemplo y lo vamos a ver mucho más claro. Y el costo por prenda, entonces cuando yo tengo ese costo minuto, si yo quisiera saber cuál es el costo de la prenda, pues multiplico el tiempo de la prenda, es el tiempo estándar, no el tiempo que yo me estoy demorando, es el tiempo estándar de la prenda. Un tiempo estándar, recordemos que es, lo voy a devolver, cuando decía aquí que la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte, ¿qué? Un trabajador calificado. Entonces yo puedo obtener una prenda de 15 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, y la multiplico por ese costo minuto y eso me daría como el costo de la prenda. Entonces, si yo tengo, pero es que ingeniero, la prenda dicen que es de 10 minutos, pues yo me estoy demorando 20. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque usted aquí arriba, usted ya tiene su eficiencia de su taller que le está afectando esa disponibilidad de tiempo. Entonces, el estándar tiene que seguir siendo el estándar. Si yo me estoy demorando no 15, sino 30 minutos, pues aquí estos tres indicadores agrupados dirán que tu taller está al 50%. Entonces, si yo cojo los minutos del turno de mis operarias por el número de personas y lo afecto por el 50%, lógicamente el tiempo se disminuye ¿a qué? A la mitad. Al tener este denominador disminuido a la mitad, hace que el costo minuto, ¿qué? Aumente el doble. Entonces, cuando mi costo minuto debería ser 1.000 pesos, 2.000 pesos colombianos o tantos centavos de dólar o en la tarifa que lo estén manejando cada uno de sus países. De pronto aquí el ejemplo que vamos a ver ahorita es en pesos colombianos, pero aplica para cualquier ejemplo en cualquier moneda, es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el costo por prenda se sube o se baja. Vamos a ver acá. Esperan un segundo. Yo quiero compartirles para que lo entendamos mucho más fácil. Vamos a tener esta hojita Excel. Y vamos a decirle acá. Espera un segundito. Tengo la hoja de Excel acá. Vamos a traerla para acá y ya se las voy a compartir. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, muchachos? Estamos viendo, este ejemplo está en pesos colombianos, igual la moneda no es lo importante. Aquí pusimos un pequeño ejemplo de un taller de 12 personas de mano de obra. Tenemos 2 personas indirectas, donde tienen un salario que está afectado por unas prestaciones sociales y aquí tiene que ver el tema de formalidad versus informalidad y luego lo veremos en este mismo ejemplo. Aquí estamos hablando de que este taller es un taller formal que cumple con sus prestaciones de ley. Tenemos una mano de obra indirecta de esas 2 personas con unas prestaciones sociales y tenemos otros gastos que tienen que ver con arriendo, mantenimiento, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Tenemos aquí una tarifa de los gastos por día de junio hasta diciembre, pues lo podemos hacer con todo el año. ¿Por qué? Porque los días laborables son
variables, o sea, hay meses de 24, de 25, depende de los países, muchas veces trabajan menos días, entonces aquí es bueno ser un poquito más finos. Estamos suponiendo que vamos a hacer una prenda de 8 minutos con estas personas. Aquí estamos suponiendo que este taller, vamos a ver si lo ven acá, vamos a bajar un poquito acá. Entonces vamos a suponer que ese taller está trabajando a una eficiencia del 70%, o sea, esos tres indicadores que veíamos ahora en la fórmula, en este caso ya está medido como un solo indicador que se llama eficiencia y es del 70%. Estamos diciendo que trabajamos 480 minutos, tenemos 12 personas de mano de obra. Ojo que habían 12 personas de mano de obra y hay otros dos por ahí que lo utilizamos para otras actividades. Pero las personas que desarrollan las operaciones de la prenda, de esa prenda de 8 minutos, son 12 personas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que a mí me van a pagar el precio de venta minuto, o sea, el dueño de la producción me dice, yo te voy a pagar a 380 pesos el minuto. ¿Qué quiere decir? Que me está pagando la prenda, ¿a qué? A 3.040 pesos. Cuando uno ve en los grupos de Facebook, sobre todo, cuando la gente dice, es que a mí me pagan tantos pesos argentinos, tantos pesos mexicanos, tantos dólares por una prenda, tantos pesos colombianos, digo que sí. ¿Será que digo que no? Viejo, si usted no entiende o si usted no sabe cuántos minutos le va a invertir usted a esa prenda, yo creo que es un mal negocio que reciba cualquier cosa, porque si no sabemos cuántos minutos esa prenda me va a costar, con seguridad va a perder dinero. No es solamente tener el histórico de mi taller y decir, ah, bueno, yo más o menos sé que mi taller trabaja al 60%, pues vamos a ver si me da plata o no me da plata. No, se trata de que nosotros sepamos si esa prenda tiene el tiempo. Entonces, hay veces que hay dueños de producción, cuando somos sobre todo talleres satélites o maquiladores, que nos dicen cuántos minutos lleva la prenda. Otras veces simplemente nos dicen, vea, yo le pago a $3 la prenda. Y yo creo que es una buena decisión cuando después me pongo a mirar la prenda por dentro y me doy cuenta que tiene una cantidad de operaciones supremamente complicadas, tiene una cantidad de pequeñas operaciones o pequeñas cosas filigrana, como llamo yo, que hacen que el tiempo se suba y usted ya perdió dinero. Entonces, el mensaje aquí es, si nosotros no estamos entrenados, yo creo que estamos en el negocio equivocado. Y esto aplica para la confección, para la metalmecánica, para una cafetería. O sea, yo puedo tener una idea buenísima de montar un bar, ¿sí o no? Pero si yo no sé del negocio, ¿qué debo hacer? Yo me debo formar primero cómo funcionan los bares, cómo se manejan los meseros, cómo se manejan los inventarios nocturnos para que no me roben, cómo manejo la registradora, cómo hago para asegurar que la información que me está llegando es en línea, si tengo que tener cámaras, si no tengo que tener cámaras. Y cuando crea que estoy preparado, me meto en el negocio. Yo, por ejemplo, estamos nosotros en este grupo incursionando en el tema de marketing digital. Ojalá pudiéramos ver, pero que tengo la cámara hacia acá, pero yo tengo un tablero gigante aquí de 1,22 por 2,44 con todo un plan de trabajo y con toda una formación que nos costó más de $2.500 con una gente especializada en el tema de marketing digital. Entonces uno dice, no, yo solamente voy a montar videos en Facebook o videos en YouTube y me voy a volver un youtuber y entonces todo el mundo se está volviendo millonario haciéndose de youtuber y todos se están volviendo millonarios en OnlyFans y en no sé qué historias y, viejo, el mundo no es como se lo pintan a uno y el negocio del vecino siempre es más lindo que el de uno. Entonces, este negocio de confesión es muy bonito, pero nos tenemos que formar. Y yo les quiero hacer un llamado a las personas que de pronto están viendo esto por otro canal o por el diferido, pero les voy a decir algo. Aquí teníamos confirmadas para estar directamente en este Zoom, donde a las personas que se conectaran directo con el Zoom, porque es que una cosa es que lo estemos viendo simplemente sentados en el sofá de la casa y otras veces otra cosa es que estemos aquí. Las personas que lleguen hasta el final van a tener un bono especial para la maestría que vamos a hacer. Y confirmaron más de 35 personas que se iban a conectar a este Zoom, que seguramente en este momento, como nos dice el asistente, tenemos varias personas viéndolo por otros medios, bacanísimo, muy chévere. Y después lo van a ver por diferido, me encanta. Pues eso, esa es nuestra tarea, formar. Pero
pero que se confirmen 35 personas y solamente tengamos en este momento aquí en directo a Mike y a Giovanni, eso significa que no tenemos un compromiso real con nuestra propia actividad. ¿Por qué? Porque si nos van a dar una pequeña clase gratuita donde nos van a mostrar una cantidad de cosas muy interesantes, donde nos van a empezar a abrir un poquito la cabeza de un mundo que creemos que solamente es coser, nos vamos a dar cuenta que esto es un poco más complejo. ¿Sí? Bueno, después de la cantaleta, sigamos. Entonces, qué pena, muchachos. Tenemos que los minutos de nuestro taller. Entonces, si yo cojo 12 personas por 480 minutos, pero los afecto por este 70%, esos minutos disponibles se me convierten en 4032. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 4032 minutos diarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si la prenda es de 8 minutos, yo solamente puedo hacer 504 prendas al día. Ingeniero, pero ¿la eficiencia qué? No, usted ya la eficiencia afectó los minutos disponibles acá y por eso se le convirtieron en 4032. Si usted estuviera al 100%, fíjese en que los minutos de su taller serían 5760. Y si usted coge 5760 y lo divide por 8 minutos, mire que usted debería hacer 720 unidades. ¿Cuántas está haciendo? 500. ¿Por qué? Porque está al 70%. Ojo con algo. Es muy importante uno siempre hacer los cálculos muy ácidos, muy por debajo. ¿Por qué? Porque soñar que vamos a tener un taller al 95, al 98, al 100%, eso es muy difícil. Y eso solamente se logra cuando hay una gran cantidad de prendas exactamente iguales y hay repetición. Cuando tengo un pequeño taller y fuera de eso hago moda, o sea, hago un lote de 100 unidades de una cosa, 200 de otra, 300 de otra, el taller tiene unas fluctuaciones muy grandes, sobre todo cuando se empalma un lote con otro y al final del mes empiezo yo a sacar los históricos y me doy cuenta que esos talleres trabajan entre un 70 y un 80% cuando son muy buenos. Entonces siempre hacer las cuentas por lo ácido. ¿Qué es lo que hace que los talleres a veces los números no les den? Una, si son supremamente ineficientes, estamos perdiendo dinero. Ahorita jugamos un poquito con los números. O si yo tengo un tallercito tan pequeñito como este, pero yo me quiero, o sea, yo empecé un emprendimiento con un taller de 12 personas, es un taller pequeñito que me cabe casi que en una habitación de una casa, y ya conseguí los clientes, pero yo apenas voy a empezar a trabajar y yo digo, no, pero es que yo sí me quiero ganar, no sé si todos, pues voy a hablar en pesos colombianos, no, yo me quiero ganar, no sé, 4 millones de pesos, o sea, me quiero ganar 4 veces lo que se gana una operaria, ¿sí? O sea, si el salario mínimo en su país es de $300, yo hoy apenas empezando mi negocio, ya le clavo al negocio 1,200 para mí. Si yo a este negocio le subo mucho los números, pues tampoco doy rentabilidad. Entonces, muchas veces encontramos cuando ya hacemos diagnósticos de compañías chiquitas, medianas o grandes y empezamos a esculcar un poquito los números, nos damos cuenta de que, claro, al negocio le están sacando tanto dinero que no hay forma que el negocio ni siquiera al 85-90% les dé utilidad. Ah, ingeniero, pero eso no, es que eso tiene que funcionar, es que yo, pues yo para eso monté un negocio, para yo poder tener mi carro, para yo poder pagar la matrícula de la universidad, para yo poder salir con mi novia a pasear cada 15 días, porque, pues, esa no es la realidad. La realidad es que cuando el negocio vaya creciendo, con unos excedentes, yo pueda darme ciertas comodidades, pero no puedo exigirle a un negocio donde no le estoy aplicando una cantidad de conocimiento, donde no le estoy desarrollando ingeniería y que yo pretenda que sí o sí el negocio me tiene que dar utilidad. Entonces, vuelvo y repito que este negocio, este ejemplo está montado en pesos colombianos. Entonces, quiere decir que si cogemos esto, nos está diciendo que si yo hago 500 unidades día a 3,040 pesos, pesos colombianos, eh, debo facturar diariamente 1,532,000 pesos, ¿sí? Como yo tengo aquí los gastos del negocio, él me dice que por día, ¿sí? Yo me estoy gastando aproximadamente en un mes como este, de 24 días, me estoy gastando 931,000 pesos diarios. ¿Por qué? Porque tengo días de 25 y tengo días de 26.
Entonces, meses. Cuando tengo meses de 26, por ejemplo, el diario se me baja 850, el diario porque los gastos son los mismos. O sea, si es un salario, yo tengo ese mismo salario, pero ya tengo 26 días para recuperarlo más contra 24. Es como aquí en Colombia que a veces hay unos meses como junio, julio, que se vienen unos festivos, que en un mismo mes hay hasta 2 y 3 festivos. Ese mes se vuelve de 21 o 22 días hábiles y son demasiado ineficientes. Mire, por ejemplo, este mes de julio, de este ejemplo, son 23 días hábiles, entonces el gasto diario son 971.000 pesos. Vamos a coger el ejemplo de los 24, que es como el promedio. Entonces me da que los gastos por día son 931.000 pesos. Aquí estamos haciendo un cálculo de hilo. El hilo se debe calcular aparte porque es un elemento variable, ¿sí? ¿Por qué variable? Porque si yo no saco 500, sino que saco 300, o si no saco 500 y no que saco 700, pues el consumo de hilo me debe variar. Yo no puedo decir que mensualmente me gasto siempre tantos mil o tantos dólares de hilo, no. Entonces, uno aquí debe hacer un trabajo juicioso y saber en este caso, por ejemplo, de que esta prenda, que el cono de hilo cuánto vale, cuántos metros tiene o cuántas yardas, cuánto se gasta el metro y cuántos metros me gasto por prenda. En este caso cogimos una prenda sencilla como una teacher que tiene unos 58 metros de hilo y por lo tanto el costo del hilo en un cono de 70.000 pesos, el cono que es un cono de los económicos, vale 12,76. Ah, ingeniero, yo no trabajo con hilo, yo trabajo con hilaza, yo trabajo con nylon. Pues usted le calcula, ahí le debe dar menos porque las hilazas y el nylon son más económicas. Entonces, en este caso del ejemplo que estamos trabajando solo con hilo, estaría dando 373.000 pesos. Entonces, fíjese que si yo cojo ese 1.500.000, le resto los gastos de mi negocio, que son 931.000 pesos, que son estos 22 millones de pesos al día, o sea, 930.000 pesos al día, y esas 504 prendas se me gastan 373.000, tengo que restarle a este 1.500.000 de facturación estos dos elementos. Yo no puedo coger, hay veces que la gente coge solo esta cifra y dice que se está ganando su negocio al día. Ah, yo me estoy ganando 600.000 pesos diarios. Eso no es cierto, porque es que usted de los 600 está gastando 373.000 pesos, en este caso, pues del ejemplo, en hilo. Entonces, después de que descuentas el hilo, te queda una utilidad esperada por día de 227.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo 227.000 pesos por día, digamos en un caso como este, entonces yo cojo estos 227 y los multiplico por estos 24 días. Entonces podría decir en mi negocio que me estoy ganando, perdón, más o menos unos 5.500.000, 5.400.000. En promedio estamos en 5.240.000 pesos mensuales. ¿Sí? Muy distinto es que si yo doy esta utilidad de esos 5.200.000, yo diga, ve, me voy a dar el paseíto este mes, ve, voy a pagarla no sé qué. Pero no, miren lo que pasa aquí, muchachos. Fíjense en que si yo en otros gastos, donde dice 3,5 millones, miren que con este dato básico, con esta eficiencia del 70%, a mí me está logrando quedar una utilidad de 227.000 pesos día. Pero si yo aquí meto no 3,5 millones, sino que pongo 5,5 millones, y esto se me sube a 24 millones de pesos, ¿sí? Miren que la utilidad se me baja a 144.000 pesos día. Y si no le pongo 5,5 millones, sino que yo quiero pagar la cuota del carro que tengo por leasing y me quise comprar un BMW como tiene el vecino mío que también es confeccionista, pero que lleva 30 años cosiendo y yo apenas empecé la semana pasada, entonces yo digo, no, yo quiero tener aquí unos gastos de 8 millones de pesos, ¿sí? Y eso que todavía aquí me está dando algo de utilidad. Pero si además de eso, mi taller no está al 70%, sino que está al 65%, miren lo que pasa. Yo ya empiezo a dar una pérdida mensual de 1 millón de pesos. Y yo no debo estar tan a ras, ¿cierto? Si yo estoy al 65%, yo tengo aquí 3,5 millones,
Miren que todavía estamos muy a ras, pero el resultado es positivo. Pero si esto se me cae al 55%, doy pérdida. ¿Sí? Entonces, es una forma muy fácil de verlo, pero para poderlo ver fácil yo necesito tener indicadores, así sean sencillos, pero yo tengo que saber mi eficiencia cuánto es, y además de saber cuál es mi eficiencia, yo tengo que saber cuál es mi, ¿cómo se llama? No solamente tener la eficiencia, sino que tengo que saber cuántos minutos tiene la prenda o cuánto tiempo le voy a invertir, no simplemente recibir una prenda al precio que el confeccionista le dio la gana, porque es que si un confeccionista se da cuenta que yo no tengo conocimiento del tema, ¿el qué va a hacer? Se va a aprovechar de mí y una prenda que a lo mejor valía 10.000 pesos me dice que me la va a pagar a 2.000 porque me va a entregar un lote de 800 unidades. Y usted recibe el lote de 800 unidades y su eficiencia no solamente es el 55, sino que se baja al 30%, porque usted no tenía ni idea que eso tenía una cantidad de operaciones súper complejas, usted no tenía en cuenta que había unas máquinas súper especializadas y que usted no va a ser capaz de entregar el lote donde ya lo está amenazando, donde se sube el nivel de estrés, donde la opera ya no saben qué hacer y como usted está desesperado, entonces usted empieza a pagar sábados, domingos, festivos, nocturnos, pero porque usted ya le quiere cumplir a ese cliente. Entonces, la foto ya no va a ser la que usted está viendo aquí. Ya le tiene que meter recargos nocturnos, de horas extras, etc. Entonces, es el tema delicado. ¿Sí? Yo les quería mostrar acá que tiene que ver con el tema, pues aquí tenemos el mismo ejercicio hecho en... A ver si esto se puede mover un poquito acá. Lo tenemos pues es el mismo ejercicio hecho en dólares y tenemos el mercado si esto fuera informal. O sea, si yo tengo este mismo negocio, pero informal, ¿qué pasaría acá? Si yo tengo este negocio, vamos a suponerlo que estuviéramos muy a ras. Vamos a subirle esto a 6 millones de pesos, donde me está dando una utilidad pequeñita de 123.000 y vamos a decir que estamos al 65%. Miren que no me da sino 40.000 pesitos diarios, sin embargo, pues me da una ganancia muy, digamos que casi que ahí estoy a punto de equilibrio, ¿sí? Si yo tengo este negocio, que por eso comparamos la formalidad con la informalidad, que es una de las cosas grandes que se ven en esos grupos de Facebook, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar con que tenemos que este factor prestacional ya no es el 52%. Simplemente eliminamos el factor prestacional. Y miren la utilidad cómo se sube. ¿Se acuerdan lo que nos había dado ahorita? Mírenlo pues. La informalidad daría una utilidad a una eficiencia del 65%. Vamos a bajarlo al 55%. Todavía le está dando más de lo que nos daba ahora. Puede bajarlo al 50% y todavía le está dando. Lo puede bajar al 45% y está casi que a punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando en esos grupos que hay, y eso digamos yo creo que es un tema de responsabilidad social. No sé el taller de cada uno, si es legal, si no es legal, si paga todo, si no lo paga, y no lo voy a juzgar. Aquí el mensaje es, cuando competimos el mercado formal con el informal, no hay forma de competir. Y si los grandes fabricantes están yendo al mercado informal, a la persona que tiene los talleres en su casa, que no paga prestaciones sociales, que simplemente paga el jornal o al día y no le importan las prestaciones sociales que tienen que ver con los subsidios de transporte, con las prestaciones sociales, con las primas, con las cesantías o con todas las obligaciones de ley, pues lógicamente yo no voy a poder competir. Entonces, esa escogencia la haces tú, si quieres ser formal o si quieres ser informal. Si vamos desde el punto de vista de la responsabilidad social, los talleres deben ser formales y no solamente el tema de responsabilidad social. Es lo mismo cuando la gente compra un taxi. Los taxis hace 30 años, uno contrataba al conductor y uno simplemente le pagaba el diario o él se sacaba una plata del producido. Pero resulta que eso empezó a evolucionar y se empezaron a encontrar con problemas que cuando asesinaban a un taxista, cuando se mataba en un accidente, el dueño del taxi tenía que responder. Y en el trabajo pasa exactamente lo mismo. O sea,
un operario de esos se enferma, un operario de esos ya le da una enfermedad terminal, un operario de esos se muere, a ti simplemente te montan una demanda y uno ya dice, ah, jue madre, yo por eso sí debía haber sido formal. Mientras no te pase nada, todos estamos tranquilos y aparentemente estamos ganando dinero y decimos, no, estamos en guerra y esto es lo que la gente está pagando. Entonces, si todos empezamos a ser formales, si todos empezamos a tener las mismas estructuras de cómo calcular las cosas, tiene que llegar un momento donde el mismo mercado perciba de que esto puede ser un utópico, puede ser un sueño, pero es que así funcionan las cosas en todo. Es la ley de la oferta y la demanda, pero si cuando la oferta es la que ya está entrando a una posición no de cobrar lo que no es. Yo no puedo pretender que me van a pagar mi ineficiencia, pero cuando a mí me pagan lo que yo debo invertir en una operación, en una prenda, y tengo unos costos normales para mi negocio, y mi negocio funciona así, y el vecino también, y el otro también, y el otro también, pues el mercado se da cuenta de que, mierda, yo no puedo llegar a decirle a esta gente que le va a pagar la mitad, ni que en vez de pagarle 5.000 pesos o $3 o $5, le voy a pagar 20 centavos de dólar y miren a ver si pueden. Siempre habrá alguien que lo va a hacer. Y yo quiero que no se rompan el coco con eso. ¿Qué hay que hacer? Buscar el mercado que le interese que yo sea legal, que yo tenga responsabilidad social, que yo tengo calidad, que yo entrego a tiempo, pero es que para poder entregar a tiempo también nos tenemos que preparar y nos tenemos que entrenar. Yo tengo que saber qué son las cargas de trabajo, yo debo saber cuáles son la teoría de restricciones, yo debo saber cuáles son las máquinas que me están restringiendo en mis operaciones para que yo me dé cuenta cuándo le voy a entregar al cliente. Yo tenía una reunión esta semana, el lunes, con Didetesco, que es un gran fabricante de almacenes éxito aquí en Colombia, y me decía la coordinadora, mira Luis Fernando, es aterrador lo que está pasando. O sea, está bien que uno de pronto no tenga el mejor precio, pero cuando tú le preguntas a un confeccionista cuándo te entrega un lote, el confeccionista no sabe y empieza a adivinar. No, no digo que todos somos así, pero ¿qué hace? Eso genera una mancha, eso genera un manto de duda sobre un sector que debería estar ya supremamente evolucionado. El sector de las confecciones es de los que más y mejores herramientas de ingeniería tiene. Pero cuando tú te tienes que comprometer a una clase gratuita, donde se matriculan 40 personas y asisten dos, ¿cómo será donde tuvieras que pagar? Y hay que pagar por formación, tenemos que pagar. Aquí nosotros damos una maestría operativa en confección, pero es un tema supremamente completo, supremamente eficiente. Pero si no queremos formarnos, simplemente queremos llenarnos los bolsillos de dinero, pues entonces dediquémonos a otro negocio que no sea este, la verdad. Con todo el respeto se los digo y con todo el cariño del mundo. Pero si no estamos dispuestos a invertir y a formarnos, esto va a ser cada día más difícil. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con el tema del costo minuto, formalidad y versus informalidad. Si quieren, ya veo que Giovanni se desconectó. En las otras redes, de todas maneras, tenemos una gran cantidad de gente. No les estamos abriendo para preguntas porque nos genera un tema de dificultad aquí en las plataformas. No sé si Mike quieras preguntar algo. Te abro el micrófono. Si quieres escribir alguna pregunta, vamos a ver el tema aquí de los errores más comunes o por qué los sistemas modulares encontramos muchas veces que fracasan. Es un tema muy interesante que también tiene que ver con una cantidad de herramientas que tenemos que conocer para saber que esos pequeños módulos, equipos de trabajo funcionen. Mike, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres que te abra el micrófono y me preguntas? Yo creo que mejor. Espérate. Cuéntame, Mike. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Listo. Que mi pregunta sería, pues para un taller medianamente pequeño, pues o pequeño de 12 operarios, ¿De cuántos? de 12 operarios, Ok. como el ejemplo que está ahí, eh, ¿qué costo tendría implementar ese sistema de ingeniería? ¿Y qué tiempo tomaría aplicarlo cuando se maneja tanta moda? Por ejemplo, acá en Medellín. Ok. Ve.
Esto más que decir que es un sistema, es una cantidad de herramientas que conforman un sistema, ¿cierto? Sí, Entonces, depende mucho quién maneja el sistema. O sea, tenés una supervisora, lo manejas vos directamente, algunas veces lo manejas vos y otras veces la supervisora, o ni tengo supervisora, sino que las operarias les enseño a que hagan tal cosa, porque también depende mucho de eso, ¿no? sí, también depende de eso, sí, es verdad, pero cuando se maneja tanta moda y uno es formal, al final uno va viendo como que no es rentable el negocio, o sea, el margen de ganancia es de 3, 4%, como lo Ajá. mostras en el ejemplo, es muy, muy corto el margen de ganancia. Eh, Pero, sí, Mike, pero es lo que pasa en la mayoría de las veces. A ver, el negocio de confección, no sé cuál sea tu caso. Te lo voy a hablar como en general de todo lo que uno se encuentra volteando por fábricas y dándose cuenta de lo que la gente hace. Un negocio de confección, entre comillas, se monta con muy poquita plata. ¿Estamos de acuerdo? sí, 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 claro, claro. Comparado con otra industria, nada que ver. O sea, vos te puedes conseguir incluso máquinas nuevas chinas muy buenas y si te las conseguís en el mercado usado, las compras mucho más baratas. Las mesitas las venden en los remates. O sea, vos puedes hacer un pequeño taller de confección con muy poquitos pesos. Sí, Entonces, claro, entonces vienen ya los problemas gordos aquí es las operarias. Entonces, conseguir operarias, buena mano de obra, que sean estables, que no estén brinconeando de una fábrica en otra, es un paseo, ¿cierto? Después de que tener las operarias, no es solamente poner las operarias en un solo lugar, en un espacio, en una oficina, en un salón, en una habitación de una casa o lo que sea, o en un local, y simplemente decirle, arranquemos a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos una cantidad de herramientas y aquí te di pues una o les he dado una pequeña como demostración de dos o tres o cuatro cosas que uno tiene que tener en el disco duro. Entonces, ¿uno qué hace? Uno, y lo que estamos haciendo nosotros desde GESCONF Ingeniería es, vamos a hacer 2 veces al año, por ejemplo, la idea es empezar una en marzo y va hasta junio más o menos, y la otra la vamos a hacer en el segundo semestre, donde esa maestría que después yo te la explicaría pues con detalle, pero respondiendo a tu pregunta, esa sí, maestría es la formación, pero por eso se llama maestría operativa en confección, así la llamamos, y es lo que la gente de verdad debe conocer, porque si vos te matriculas en cualquier carrera universitaria, no sé si tenés alguna profesión, yo por ejemplo en mi caso soy ingeniero de producción, y sí, cuando uno está en la universidad, vos desde que estás en la universidad, vos ya sabes, voy para la materia de conocimiento de las piedras redondas y vos sabes que esa mierda es relleno, ¿cierto? Entonces vos decís, no, pues otro relleno y otro relleno. Y al final uno se da cuenta que después de una carrera de 5 años o 5 años y medio, vos pagaste tranquilamente la mitad de las clases fueron relleno. relleno. O sea, cosas que uno dice, sí, bacano haber conocido eso, pero hoy en día están los medios digitales, hermano, está el YouTube, está el Netflix, están mil cosas para uno Que aprender y no mucha hay necesidad que me información. lo cobren, ¿cierto? Sí, sí, Pero como total. las universidades se tienen que cobrar por un cartón universitario, ellos no pueden reducir una carrera profesional de 5 años y medio y empezar el año entrante a decir que la carrera de ingeniería ya se demora 2. Y mire que en los colegios se logró hacer, ¿cierto? Cuando aparecieron estas empresas que empezaron a hacer las validaciones del bachillerato, esto revolucionó al mercado educativo, pero al final el mercado educativo lo aceptó. Y hay unos colegios supremamente buenos y eficientes que validan 2 y 3 años por año. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que los otros colegios son mejores o peores? No, que tienen sistemas demasiado eficientes para enseñar. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros en la maestría nos demoramos 3 meses. 3 meses con una intensidad de 8 horas a la semana, ¿sí? Y esas Sí, 8 horas a la semana, me estoy adelantando pues porque la idea aquí era ver otra cosa, pero quiero que tu pregunta quede clara porque para eso se abre el micrófono, y es, con esas horas vos podés recibir una formación totalmente integral, siempre y cuando estés dispuesto a empezar a implementar cosas como el ejemplo de la pantaloneta, como el ejemplo del tema de las distancias, porque a veces cuando vamos a hacer eso no nos gusta hacerlo, o sea, eso nos da, qué pereza, huevonada, hermano, yo para qué me voy a poner a decirle a la operaria que pare una vez y no pare 2 veces, viejo, si no lo haces, ahí es donde está tu margen del 1, del 2 o el 3% mensual.
En cambio, si yo me voy a ese pequeño detalle y de verdad digo, bueno, yo no lo voy a hacer porque yo tengo que ir a buscar mis clientes, porque mañana no tengo trabajo, porque para la semana entrante todavía no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hermano, la sombrilla siempre llueve de arriba para abajo. Entonces, déles entrenamiento a quién. Si tu taller es pequeñito y tenés por lo menos una supervisora o un supervisor que reciba el entrenamiento de esa persona, porque en un taller de 12 personas, pues seguramente no tenés un técnico, tecnólogo, ingeniero, porque es que no te da para pagarlo, pero sí tenés una pequeña supervisora que es la que se encarga de montar las operaciones. Y no solamente eso, sino que podemos entrenar, pues vos puedes hacer que ese entrenamiento le llegue también a las operarias si ves que es un grupito estable, que te quieren bastante, de que no te rotan mucho. Entonces uno empieza a darle a ese grupo de trabajo una formación. ¿Para qué? Para que ellas también ayuden. O sea, si yo de verdad logro entrenar a las operarias, que lo hacemos en muchas partes cuando los talleres son pequeños, de que ellas también participen en el tema de la mejora, en el tema de la productividad, el resultado es mucho mejor, porque la operaria que hace, ella se pone en una situación fácil donde dice, yo voy a esperar a que la supervisora me diga qué hacer y si no, yo lo hago como me dé la gana, porque es como la actitud del trabajador. Mientras que si yo lo Sí, meto en el cuento lo meto y en ese cuento va acompañado a lo mejor de sistemas de incentivos. Viejo, yo no quiero saber nada de sistemas de incentivos porque ya alguna vez tuve la experiencia y casi me quiebro. Listo, hay otras formas de incentivar al personal y eso lo vemos en la maestría. Entonces está el tema, por ejemplo, de salario emocional. Y uno dice, ¿salario qué? Sí, viejo. Salario emocional es, vos das una cantidad de cositas que no necesariamente son plata, pero la gente empieza a sentirse demasiado motivada por tu empresa y no por la del vecino. Porque hoy en día a la operaria le dicen que le van a pagar 30.000 pesos más donde el señor del frente y se va y se pasa mañana mismo. Y le importa un pito dejarte tirado. Pero total. cuando ya vos le diste una cantidad de cositas y le estás dando, venga chicas, cuando necesiten hacer una vueltecita en la EPS para recoger una droguita, como esta semana nos ha ido bien y hemos conseguido los resultados, yo mismo me voy a encargar de que el mensajero nos lleve las cosas. Y vos decís, uy, pucha, ¿cuál mensajero? Sí, hay empresas de mensajería que te cobran por día. Vos compras el día de mensajero, le vas a decir al man que vaya y te recoge una droga, la operaria no se tuvo que ir para la EPS a perder medio día a reclamar unas pastillas, le llegas con la pastilla. Venga, Margarita, usted tiene un problema para ir a pagarla a John F. Kennedy, no se preocupe que yo le voy a mandar al mensajero con la plata para que se lo pague. Ay, jefe, ¿en serio? Sí. Entonces, ¿qué haces? Tenés mejor productividad, pero se lo vendes siempre a la gente como que la cosa va bien. Entonces, tenés que empezar a combinar todas estas herramientas, pero todas enfocadas ¿a qué? Al aumento de productividad. ¿Qué es que tengo moda? ¿Qué es que hay dificultad? Lógicamente, la moda te va a generar curvas de aprendizaje mucho más lentas. O sea, vos no vas a poder pretender, si estás vendiendo moda, tener un taller por encima del 85-80%. Eso es muy difícil, pues te lo juro que no lo conozco. Y los que dicen que la tienen, van y mira los tiempos y los tiempos están manipulados o mal calculados y realmente un taller donde vos estés cambiando moda todos los días, no lo vas a lograr tener a un rendimiento altísimo. Entonces, viejo, entonces, ¿cómo hago? Pues te voy a perder plata. No, porque puedes empezar. Mira el ejemplo que puse ese de la pantaloneta, que se ve muy tonto, pero si vos tenés una operaria y no te das cuenta que la señora está parando 4 veces en un costado, cuando debe parar dos, viejo, el aumento de productividad es del 20%. 20%. Y uno cree que no, eso es real. Si usted logra bajar una operación en ese calibre, a usted la productividad se le puede aumentar ahí, en esa operación en un 20, no en todas, porque las otras de pronto están más estables, pero cuando promedies, pues vas a tener unos resultados mejores, ¿me entendés? Ok, Entonces, perfecto. la respuesta es, hermano, nos tenemos que entrenar, nos tenemos que formar una capacitación de estas muy bien jalada, que además es con un grupo de profesionales detrás, donde estamos permanentemente en contacto, ayudándoles a apoyar la operación y donde estamos generando unas comunidades, porque definitivamente lo que está funcionando en el mercado digital, pues, o todo lo que estamos haciendo así, es generar comunidades o tribus, pero comunidades de verdad, no esas comunidades que a veces ve uno en estas páginas de Facebook, Instagram, donde simplemente o empezamos a rajar del otro o simplemente es un pocotón de gente, viejo, ¿quién tiene una máquina plana que me preste? Y entonces lo contestan 5.000 personas, yo te la presto, sí, llámame, no sé qué. Esas Hablando vas cositas ahí, sirven, claro.
Sí, es Pero total. Unidades sí, pero que realmente apoyen y ayuden al crecimiento, pocas. exactamente, porque uno muchas veces ve ahí que, o alguien que de verdad necesita un problema, yo no sé si tú has visto, no sé si estés en algún, yo creo que estás en algún grupo de estos, pues yo estoy en más de 100 en Latinoamérica, y hay veces que la gente pregunta cosas importantes y las respuestas son tan menos importantes que con tantas respuestas que ponen se pierde en como el post de la persona, aparecen después otros de otras personas, y esa persona que por allá estaba pidiendo un auxilio, donde estaba diciendo, a quién me ayuda, por favor, que tengo una duda con un método de trabajo y no sé cómo, o una guía que me está dando problemas, nadie le contestó. Pero cuando alguien en un grupo de estos empieza a decir, fue puta, es que a mí me están pagando 1.000 pesos por este pantalón y deberían ser 5.000, entonces ahí sí se riega todo el mundo, sí, es que están abusando de nosotros, no se queda, y empieza, sí, muy bacano que la gente se manifieste, pero lo importante, que era el hombre que tenía o la señora que tenía un problema con una guía, que a lo mejor otro compañero en otro país, porque es que puede ser hasta en otro país, le pudo haber dicho, vea, a mí me pasaba lo mismo, simplemente arrime la masa al prensatelas y ojo que esas guías a veces se aflojan y ese es el problema que le está dando con su puntada. Y ya. O ve, ¿por qué te está dando problema la pegada del cuello de esa camisa? Vea, yo hice un cambio de una máquina plana normal y la cambié por una plana de doble arrastre. Y la máquina de doble arrastre me está dando un mejor rendimiento. ¿Una máquina de qué? Ah, sí, una máquina de doble arrastre es una máquina que se le mueve la aguja y se mueve el ta, 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 ta. Dos explicacioncitas y todo ese grupo aprende. Pero cuando estás en una comunidad más cerrada, no cuando estás en estos grupos abiertos donde hay más de 10.000, 15.000, 30.000 personas en toda América, porque es que hay grupos que se llama Maquileros de Medellín y resulta que hay gente de Bogotá, de Cali, de México, Perú, Ecuador, hay gente que se mete porque se mete. O sea, el grupo que dice Maquileros Medellín no necesariamente es gente solamente de Medellín. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos unas comunidades privadas donde estemos alrededor todos en función de la misma actividad. ¿Me entiendes? Entonces, es básicamente eso. Y respondiendo finalmente la pregunta, que no es tema pues de que íbamos a tocar hoy, pero quiero respetarte que me lo estás preguntando además, porque también estuviste aquí muy puntual y estás acá todavía. Una Dale, dale. formación de estas, Mike, está costando más o menos son en dólares americanos, porque como lo hacemos en todas partes, tengo que tenerlo en dólares, son $890. Los 3 meses. Esos son más o menos, en pesos colombianos, son como 3.200.000 o algo así. ¿Y eso da acceso a qué? A las comunidades también? ¿O solamente a la información? No, señor, ya, no sé si lo tengo acá. Espérate yo, si está en este post. Me voy a adelantar un poquito. Listo. O tranquilo, continúa con el webinar y me lo envías por interno. Un PDF, un Dale. video, donde Yo yo lo que pueda. hago, ¿sabes qué? Te voy a mandar un link. Hoy no esté conectándose aquí apenas. Te voy a mandar un link de como de una entrevista y en esa entrevista te explico exactamente el programa, que me gusta más hacerlo así. ¿Te parece? De una. Listo. Bueno, Entonces, Luis. vamos a Gracias por continuar. responder la pregunta y por el contenido extra también. Listo, hermanito, con mucho gusto a ti. Vamos a seguir con este último pedacito que tiene que ver, que esto tiene que ver mucho con ese tema que me acabaste de preguntar de ingeniería. Vamos a compartir pantalla acá. Bueno, teníamos entonces, ya habiendo hablado el tema de costo minuto y ya vimos el tema del predeterminado, en los sistemas modulares, de esto ya hicimos un video también que lo pueden encontrar ahí en YouTube, solamente hablando de esto, pero me lo traje porque es de las cosas que más nos preguntan. Y de pronto esto, Mike, ayuda un poquito a lo que estabas preguntando ahora. El, Uno dice, mierda, pues que a mí, ¿por qué no me funcionan las cosas? Yo, hermano, trabajo muy duro y creemos que solamente el resultado negativo lo está dando el hecho de que estemos haciendo moda. Entonces, a veces empezamos a soñar con que si yo tuviera solamente un producto igual, del mismo color, del mismo estilo, eso hoy en día, eso yo creo que ya no va a pasar. Los que más están vendiendo ropa son estas grandes empresas de catálogo y ellos están cambiando el catálogo cada 20 días. Entonces, soñar con eso. Uno lo que sí puede tratar de hacer, lógicamente, es, vení Mike, no sé si es tu micrófono, si querés me lo cerrás, por favor. Espérate, yo.
Qué pena, les voy a bajar un poquito acá. Eso, que no nos haya retorno. Entonces está el tema de los tiempos de los sistemas modulares, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que tenemos un modulito montado, en el caso que me hablabas ahora de un modulito de 12 personas y tal, pero hay una cantidad de cosas que yo tengo que saber que le tengo que enseñar a las personas. Entonces está, por ejemplo, los diagramas de proceso. Yo debo saber leer un diagrama de proceso. ¿Para qué? Para mejorarlo, cómo se hace, que los mandos medios y los integrantes del módulo conozcan el proceso y conozcan la prenda. Lo que hacemos es simplemente la analizamos y nosotros tiramos eso ahí en las máquinas, la supervisora se pone a torear a la gente y ella esperemos que sepa, sepa qué es lo que tiene que hacer. Y resulta que esto tiene su técnica, esto tiene donde tengo que calcular los tiempos, donde tengo que calcular los procesos, donde tengo que calcular el inventario, tengo que hacer un buen balanceo de línea. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy asesorando o visito una fábrica aquí en el municipio de Caldas, en el sur del Valle de la Aburrá, en Medellín, y, y sí, empezamos a entrenar el módulo, el mismo módulo con ganas de salir adelante y resulta que nos dimos cuenta que, que la prenda ni siquiera se le está haciendo un equilibraje, pues, o un balanceo, no se están haciendo los cálculos de quién tiene que hacer qué operaciones, sino que como los dueños o como el supervisor o como el jefe no tiene tiempo, la prenda simplemente se la entrega a la supervisora y casi que las operarias son las que están inventando cómo la prenda es la que tiene que funcionar. Entonces, ¿qué se da uno cuenta? Que no hay rendimiento y no porque no haya la forma de querer hacerlo. Las operarias lo quieren hacer bien, pero entonces ya vas donde el dueño, viejo, mano, por lo menos hace un balanceíto, hombre, el día antes y se lo entregas a las operarias. Ay, Luis Fernando, qué pena, pero es que, hermano, yo he estado tan ocupado, hermano, resolviendo otros chicharrones que no tengo tiempo. Entonces, listo, eso es respetable, pero lo que no puedes esperar es que si no tienes el tiempo para hacer las cosas bien hechas, la fábrica simplemente funcione porque tiene que funcionar. Entonces no le podemos echar la culpa a una cosa o a la otra. Si yo no hago esto de forma disciplinada, el resultado no va a ser bueno. Entonces está el tema, ¿por qué no? ¿Por qué fracasan los sistemas modulares? Porque no se hacen los balanceos de la línea de producción. Nosotros necesitamos saber los tiempos de la prenda. Nosotros necesitamos saber qué tipos de máquinas se necesitan para poder calcular las cargas de trabajo, para poder saber cuándo le entregamos al cliente el trabajo, saber que hay una restricción, saber qué es una restricción. En la teoría de restricciones, si yo tengo una máquina, por ejemplo, una resortadora de 6 agujas, o de 8 agujas y resulta que la prenda viene supercargada en resortadora y yo no tengo sino una máquina, yo tengo que saber que por más que tenga 12, 15, 30 operarias, esa máquina ya me va a generar a mí una restricción. Y si yo no soluciono el problema, la producción que yo le puedo entregar al cliente no son 500, 600, 700 prendas que me dice el tiempo total que debería fabricar, sino que voy y miro la máquina problema y me doy cuenta que esa máquina problema me está diciendo que solamente puedo hacer 100 al día. Entonces, ¿qué pasa? Que si me entregaron un lote de 3.000 unidades, yo le tengo que decir al cliente, hermano, yo no le puedo entregar a usted en menos de 30 días. ¿Qué va a pasar? Que el cliente es una empresa de catálogo y me va a decir que no le sirve porque le tengo que entregar en 3. ¿De quién fue el error? El error primero fue de él que me entregó el trabajo, que debería saber qué máquinas tengo yo. Y el segundo error fue cometido por mí, que yo me comprometí a recibir un trabajo que no estoy capacidad de hacer. Entonces, hay un mundo, esto es un mundo muy complejo, no es difícil, pero necesita orden, necesita disciplina, necesita formación. Hay que determinar el stock en un sistema modular. Si yo no determino el stock, pues eso es variable y posiblemente entrego cualquier día. Hablar de sistemas de incentivos, pero en una fórmula exitosa, un sistema de incentivos que sea grupal, que no sea individual. Yo no soy amigo de pagar al destajo, lo respeto, pero no lo comparto. Me parece que es un sistema que tiende a llevar a las compañías al fracaso, por más que gente que es muy hábil y lo sabe manejar muy bien. Saber calcular muy bien el premio que se va a dar por las prendas cuando se calculan bonificaciones, saber calcular esa base, conocer los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son el punto donde yo debo tener identificado que no puedo superar el premio que voy a pagar porque sé que eso me va a llevar a perder plata. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un sistema de incentivos bien montado, modular, tiene que estar muy bien calculado. ¿Para qué? Para que cuando yo de pague incentivo, la operaria también, pues que cuando la operaria gane dinero, yo también esté ganando dinero. O sea, que el costo de la prenda sea incluso inferior. ¿Por qué da inferior? Porque a pesar de que pago incentivo, obtengo más unidades. Y eso necesita un cálculo muy, muy detalladito para poder llegar a eso. Yo tengo que saber cuáles son las matrices de polifuncionalidad, saber identificar en esa matriz
si tengo que hacer un proceso de formación, si no lo tengo que hacer. Tenemos que hacer mantenimiento preventivo. Llegamos a las fábricas y vemos que los mecánicos hacen perder muchísimo tiempo a las operarias. Las operarias muchas veces no saben ni siquiera enhebrar una máquina. Entonces, ¿qué pasa? La enhebran mal, cosen así, y cuando el mecánico llega a revisarla, pues le termina enhebrando la máquina y o se hacen los pelotas, o muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que la operaria no sabe enhebrar una máquina. Tener tableros, pequeños tableritos de control para saber las cosas cómo están funcionando, gestionar el tema de calidad. Entonces, mire que todo esto que yo les estoy contando acá es todo lo que debería tener un sistema modular bien montado. Entonces yo les pregunto, ¿usted tiene montado todo eso? Seguramente que no. Pero cuando vuelvas a vender tu fábrica, dices, no, yo tengo un módulo de punto, yo tengo un módulo de plano. Y mira que lo que tú me explicabas ahora, Mike, y eso no te pasa a ti nomás, son muchísimos ejemplos donde sucede que incluso gente dando pérdidas. ¿Por qué? Porque como no tenemos estructurado esto como debe ser, sino que simplemente nos tiramos al río, y como yo me mantengo tan ocupado porque tengo que ir a buscar trabajo, porque tengo que ir a resolver el problema de la nómina, porque tengo que ir a conseguir la plata, confiamos en que la supervisora sabe hacer lo que tiene que hacer, y muchas veces las pobres no saben lo que tienen que hacer. Sí tienen mucha experiencia, pero de esto no saben mayor cosa. ¿Ok? Entonces, está este tema que, que es, digamos, lo que hace y lo que nos han llevado a nosotros durante estos 28 años ya que llevamos en los trapitos, a que no solamente por el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que esto es un tema a nivel América, a nivel iberoamericano, y por eso, aprovechando todo este tema, ya estas super herramientas que hay en el mundo digital, nosotros lo que estamos buscando es tener un campus virtual donde tengamos unas clases que demos online, que además quedan grabadas, ¿sí? Que además quedan grabadas, donde tenemos unos webinars con gente especializada, donde tenemos invitados de lujo, gente no solamente Luis Fernando que está presente, sino otras personas que saben de Lean Manufacturing, de salario emocional, de maquinaria. La idea es hacer retos y juegos, porque la forma como los niños aprenden es la mejor forma, que es la forma lúdica, hacer videos de mejoras en las distintas plantas y que lo podamos compartir con un montón de profesionales como nosotros, una comunidad en Facebook donde nos podamos apoyar, y en este campus virtual que está montado en una plataforma que se llama Hotmart, que es la maestría que nosotros estamos invitando a hacer, pues tenemos un acceso vitalicio a los contenidos. Y a medida que vayamos agregando contenidos, la plataforma se te va actualizando. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo. El contenido del programa es muy completo, son más o menos unas entre 120 y 150 horas lo que estamos ofreciendo. Vamos a contar con profesionales como los que están viendo aquí, que este es el director de ALT Facility, el de Lean Manufacturing, que es Chroma Consulting, el de Atlanta Attachment, en el tema de maquinaria. O sea, esto es una cosa muy bien jalada y va dirigida, de pronto, como te explicaba Mike, a supervisores, técnicos, dueños de empresas, tecnólogos, ingenieros. Yo incluso últimamente lo estoy llamando la ingeniería de confección para los no ingenieros, porque esto es muy fácil. Lo único que hay que saber manejar es una media hojita de cálculo, pero hay que tener es muchas ganas de hacerlo. Entonces, de pronto, a los que estén interesados, yo les voy a dejar ahí con el video y con la grabación un link de, de una entrevista. Esa entrevista es para contarles detalladamente pues en qué consiste el programa, cómo lo pueden manejar, cómo lo pueden hacer para que, para que lo puedan aprovechar. Listo. Voy a poner acá, me permiten un segundito, me permiten un segundo acá. Yo tengo acá el formulario y se los voy a poner ahí en el chat. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, Mike, si quieres saber del formulario, simplemente copias enlacecito y yo ya te mando una agenda. Ese formulario de entrevista es como para explicarte exactamente
en qué consiste, cómo funciona, cómo lo puedes aprovechar incluso hasta con todo el taller completo, porque a pesar de que esto es una formación que es por persona, yo realmente, como esta formación es una formación por persona, pues yo no puedo controlar quién hay al otro lado del computador, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es invitarlos a que yo no te puedo dar sino un acceso, pero al otro lado de tu computador vos puedes tener a tus operarias, a tu supervisora, a tu señora, a la cuñada, y de pronto decir, no, venga, vamos a recibir toda la formación. Eso sí, yo me estoy entendiendo con una sola persona, pero a lo mejor detrás vos puedes tener a todo tu equipo completo. Entonces, esas son formas de hacerlo y no es hacerle trampa. O sea, realmente esta formación es por persona, pero uno sabe que para eso es la tecnología. Entonces, detrás de esa pantalla pueden haber tu taller completo y entrenarte una vez a tus operarias y todo. Entonces, te está saliendo una formación que supuestamente por persona tiene un costo de $890 y la puede recibir 5, 4 o 3 personas al tiempo. Y como el contenido queda grabado, no necesariamente, pues puedes estar en la clase de la noche, por ejemplo, en tu casa, en directo, porque normalmente lo hacemos en la noche, excepto el sábado, que es en el día. Es más o menos, qué pena, Sarita, eh, estamos finalizando, pero tranquila, no te tienes que retirar. Nosotros, nosotros estamos, la formación va a ser de, por ejemplo, martes, jueves, entre 6 de la tarde, 8 de la noche, y los sábados son 4 horas, por ejemplo, de 8 a 12 del día. Pero una vez se acaba la clase, como me pasa en este momento, yo en este momento estoy grabando esta charla, yo la termino, a los 5 minutos Zoom me dice, ya está grabada en la nube. Yo la descargo en la nube, la monto a YouTube y la subo a la plataforma. Eso es en cuestión de minutos. Entonces, la clase que tú recibiste, por ejemplo, el martes en la noche, el miércoles por la mañana ya la tienes disponible. Entonces, ¿uno qué hace? Hombre, mi turno es de 6 a 2 de la tarde, de pronto enseñarle a las personas, bueno, nos vamos a quedar estos 3 meses de 2 de la tarde a 3 de la tarde y vamos a invertir un ratico y van a recibir esta formación o lo vamos a hacer tal día o por la noche, o, porque lo que no puedes hacer es tener varios accesos para que todos lo vean desde la casa y eso así no funciona. La idea es uno ver la gente qué reacción está teniendo y si de verdad están analizando el programa. Entonces, eso era lo que consistía como la charla de hoy. La idea es que sepamos que existe mucho contenido, hay muchísimas herramientas, pero muchachos, definitivamente nos tenemos que formar. Y si queremos y creemos en este negocio, nos tenemos que formar. Si de verdad no nos queremos formar y queremos seguir trabajando más o menos como lo hemos hecho, eso es respetable, pero seguramente que los resultados no van a ser los que el vecino, que siempre me cuenta que le va mejor que a mí, está obteniendo. Muchas veces es mentira, otras veces es verdad, pero detrás hay una persona que es juicioso, que lleva un proceso de formación, que hizo un pequeño estudio, tuvo unas capacitaciones en otras empresas donde estuvo. Entonces, ahí donde se genera la diferencia, porque a alguien le va bien en un taller de confección y de pronto a otras personas no. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna cosa que quieran aclarar. Con mucho gusto me pueden escribir al WhatsApp. Si quieren alguna cosa ahí se los dejo. El que esté por fuera de Colombia es más 57 301 727 6074. También estoy en Telegram, estoy en Facebook, estamos como Ingeniería Aplicada a la Industria de la Confección, estamos en YouTube como GESConf y estamos también en una comunidad productiva textil confecciones que es un grupo privado en Facebook. Entonces la idea es como que aprovechen todo lo que estamos haciendo. En YouTube semanalmente estamos montando contenidos muy chéveres para que vayamos viendo que esto sí tiene forma de que lo hagamos bien hecho. Esto lo llevamos haciendo muchísimos años. Entonces, no sé si lo saben, pero en YouTube, para que se suscriban ahí al canal, para que les lleguen las notificaciones, estamos como GESConf. GESConf en YouTube y ahí hay muchas cositas, hay testimonios de unos muchachos que han trabajado conmigo para que los conozcan, hay muchos temas, tengo una lista de reproducción privada que cuando se metan me la pueden solicitar para pasárselas, que son 23 videos de los 5 pasos de la mejora continua aplicados a la industria de la confección. O sea, hay mucha cosita ahí que digamos, se está haciendo con mucho cariño y sin costo para que conozcan lo que estamos haciendo nosotros detrás.
No sé, Mike, si tienes alguna otra pregunta, Sara Cantillo, si tiene alguna pregunta. Qué pesar, Sara, que entraste un poquito tarde. No sé si por los otros canales que estamos bien transmitiendo esto lo hayas visto y si no está pendiente porque en YouTube lo vamos a montar. Listo, muy bien, Mike. Entonces, estoy atento, hermano, cualquier cosa que necesites. Sara también, no importa que hayas entrado tardecito, vamos a montar esto en YouTube para que lo puedas ver completo. Copien ahí porque yo creo que cuando cierres pierden el texto, lo que es la página de YouTube, perdón, el canal de YouTube, el teléfono también para que lo graben si me quieren encontrar y arriba está ese formulario para que nos puedan contactar. Un abrazo, chao, chao.